Hola, ¿qué tal? Seguimos con las clases del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que podéis incluir dentro del apartado de atención a la diversidad de vuestra programación didáctica. Hoy concretamente vamos a tratar al alumnado con discapacidad auditiva. Primero de todo sería hacer una clasificación de los distintos grados de discapacidad auditiva con los que nos podemos encontrar. Nos vamos a basar en una clasificación audiológica en que tiene en cuenta el umbral del nivel de audición. Empezaríamos por la audición normal, que en este caso el sujeto no tiene dificultades en la percepción de la palabra. Después nos podríamos encontrar la hipoacusia ligera o leve, cuando no se pierde la voz débil o lejana. En muchas ocasiones a estos alumnos se les considera como un poco despistados, que no están atentos. Por lo tanto, su detección es importantísima antes y durante la edad escolar. Seguiríamos con la hipoacusia media o moderada, donde es frecuente el retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias. También podríamos encontrar la hipoacusia severa, y en este caso es necesario elevar la intensidad de la voz para que ésta pueda ser percibida. Además, el niño presentará un lenguaje muy pobre o carecerá de él. Y después podemos encontrar también la hipoacusia profunda o sordera. ¿Vale? En este caso, sin la rehabilitación apropiada, estos niños no hablarán, solo percibirán los ruidos muy intensos y será casi siempre más por la vía vibrotáctil que por la auditiva. Y para finalizar tenemos la cofosis o pérdida total de audición. Una vez que tenemos hecha la clasificación, ¿vale?, pasamos a ver qué características tienen los distintos tipos de discapacidades auditivas que hemos ido viendo. Empezamos por la discapacidad auditiva ligera. El lenguaje no se ve afectado y solo aparecen pequeñas alteraciones fonéticas. Además, presentan dificultad para percibir la voz baja o sonidos lejanos de baja intensidad. Pueden ser alumnos dispersos, con baja atención y en muchas ocasiones la discapacidad auditiva es transitoria, por ejemplo, como consecuencia de un proceso infeccioso. Seguiríamos con la discapacidad auditiva media. En estos alumnos puede existir un lenguaje empobrecido con problemas de articulación y de movilidad del paladar, lo que les supondrá una nasalización excesiva y una intensidad de voz inestable. Además, se pueden presentar alteraciones fonéticas y prosódicas de importancia, así como alteraciones estructurales en la sintaxis. Otras características que presentarán es que tienen problemas para percibir una conversación normal. Pueden presentar aislamiento social y dificultades comunicativas, alterándose en ocasiones su integración en el grupo clase. Además, pueden aparecer problemas en el seguimiento del currículum, debido a su dificultad para comprender adecuadamente las explicaciones y debido también a su pobreza de vocabulario. Se pueden producir algún retraso en el aprendizaje y en el dominio de la lectoescritura. Seguiríamos con el alumnado con discapacidad auditiva severa. En este caso, el ritmo articulatorio y los elementos prosódicos del lenguaje están alterados. Percibirá únicamente sonidos intensos, con dificultad en las frecuencias altas. También presentará graves problemas en la comprensión y expresión del lenguaje oral. Y se presentarán problemas para estructurar adecuadamente el lenguaje, tanto oral como escrito. En estos casos será necesaria una adecuada adaptación protésica. Los problemas de aislamiento o interacción social se incrementan en estos tipos de alumnos y en la mayoría de los casos será necesaria utilizar la lectura labial para compensar su dificultad comprensiva. En los casos de los alumnos con discapacidad auditiva profunda, ¿qué características tiene? Pues el tipo de discapacidad repercute en aspectos como el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioafectivo, la comunicación, la personalidad. Además, tienen dificultades para comunicarse con el mundo que les rodea. Tienen problemas de orientación, de espacio, y en estos casos suele ser necesario un implante coclear o audífono.
Ahora, una vez hemos determinado también las características de los distintos grupos de discapacidades auditivas que tenemos, vamos a ver qué medidas de atención podemos tener en cuenta tanto a nivel de centro como a nivel de aula y a nivel individual. Vamos a empezar con las necesidades que se pueden plantear a nivel de centro. Tenemos que una información, una sensibilización y compromiso atento y activo a la comunidad educativa. Después, tenemos que llevar a cabo la creación de espacios con recursos adicionales para reducir las barreras comunicativas, como por ejemplo avisos luminosos, bucles magnéticos, señalizaciones, megafonías de calidad, teléfonos de textos, videoporteros. Todo esto ayudará a estos alumnos. Además, tenemos que conseguir la formación del profesorado para realizar las adaptaciones necesarias y colaborar con los profesionales especialistas. También es necesario, por lo tanto, profesionales especializados que colaboren con el profesorado tanto en aspectos didácticos como de tipo formativo con formaciones específicas como seminarios, talleres, cursos, etc. También necesitamos la colaboración con las familias y las asociaciones de personas con discapacidad auditiva. Y también podremos llevar a cabo el desarrollo de proyectos educativos y curriculares que contemplen las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad auditiva. En cuanto a las medidas a nivel de aula con estos alumnos, pues podemos hacer uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y de estrategias comunicativas de apoyo al lenguaje oral. Además, ayudas técnicas para estimular y desarrollar su capacidad auditiva, como equipos de frecuencia modulada, bucle magnético. Los audífonos y los implantes cocleares en muchas ocasiones no son suficientes para satisfacer la necesidad auditiva de estos alumnados, por lo que existe dificultad añadida del ruido de fondo. Además, también podemos hacer uso de ayudas visuales, como avisos luminosos, claves visuales, etiquetados. También necesidad de materiales didácticos adecuados para potenciar el trabajo del lenguaje oral y de aplicaciones informáticas. Cuidar la ubicación en el aula del alumno o de la alumna con discapacidad auditiva, de manera que lo podamos situar próximo al profesor, con contacto visual con sus compañeros, que las mesas estén colocadas en forma de U. También es importante la iluminación y la sonoridad del aula, tratar de cerrar siempre las puertas, forrar patas de sillas y mesas para que no hagan ruido, también recursos técnicos silenciosos. Y el docente debe estar bien iluminado siempre y no situarse de espaldas a la fuente de luz o ventanas, no explicar mientras escribe en la pizarra, así como no obstaculizar la visión de la boca al hablar. También es importante, en estos casos, anticipar la información, comentar a la clase qué es lo que se va a trabajar ese día y comentarlo también antes de cada actividad. También se pueden llevar a cabo ajustes curriculares, tanto adaptaciones referidas a objetivos como a contenidos. Priorizar contenidos procedimentales, explicitar objetivos referidos a valores, normas y actitudes. Organizar contenidos globalmente, en especial los del área del lenguaje. Y también introducir contenidos referidos a la deficiencia auditiva. Y finalmente, reformular también aquellos objetivos o bloques de contenidos de manera que, sin modificar la capacidad de adquirir, permitan un mayor ajuste a las necesidades educativas especiales de estos niños con discapacidad auditiva. Y finalmente vamos a ver las medidas que podemos llevar a cabo a nivel individual con estos alumnos. Estos alumnos requieren la necesidad de adquirir tempranamente un código de comunicación, oral o signado, que le permita desarrollar su capacidad comunicativa y cognitiva, así como su socialización familiar y escolar. Requieren la necesidad de acceder a la comprensión y expresión escrita como medio de información y aprendizaje autónomo. Tenemos que estimular y desarrollar su capacidad auditiva, aprovechando su audición residual, mediante la utilización de prótesis o ayudas técnicas. Podemos adaptar de forma individualizada su proceso de enseñanza-aprendizaje mediante los apoyos logopédicos necesarios, la utilización de ayudas técnicas, la adaptación del currículo a su caso y en la utilización, si es necesario, de sistemas de comunicación alternativos o complementarios. También
hay necesidad de obtener información continua y completa de los acontecimientos de su entorno, así como de las normas y valores, de manera que se le ayude a planificar sus actos, anticipar sus consecuencias y aceptarlas. También debemos conseguir la interacción con sus compañeros y compartir significados con sordos y oyentes. También es necesario participar en actividades organizadas fuera del aula y del centro y conseguir el desarrollo emocional equilibrado que les permita desarrollar un autoconcepto positivo de sí mismos. Pues nada, con esto espero que os haya ayudado para desarrollar el apartado de atención a la diversidad en el caso de que hayáis considerado alumnos con discapacidad auditiva, y os espero en próximas clases. Un saludo y hasta pronto.